Hola, buenas noches con todos. Yo soy Mijael Arrioleca. Hoy es jueves 3 de enero y esto es Contacto. Ha sido un día bastante movido en política, pero sobre todo en la administración de justicia, porque una guerra que parecía enfrentar a dos fiscales que han venido haciendo un trabajo persiguiendo a la corrupción en varios de los casos vinculados con Odebrecht, en contra de quien encabeza la fiscalía, parece haberse extendido y parece haber empezado a abarcar a otros actores. Estamos acompañados en la mesa del fiscal supremo Tomás Gálvez, con quien vamos a conversar de estos y otros temas, pero vamos también a escuchar al fiscal Alonso Peña Cabrera, porque hace poco más de una hora nuestra compañera Mávila Huerta se entrevistó al fiscal José Domingo Pérez, que tuvo algunas palabras bastante duras para con el señor Peña Cabrera, y el señor Peña Cabrera va a responder aquí. Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez y luego escuchamos al fiscal Peña Cabrera. Debo también a usted manifestarle que desautorizo o desautorizamos, esto lo hablo a nombre del equipo especial, cualquier pronunciamiento que pueda emitir el doctor Alonso Peña Cabrera Freire como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, toda vez de que él no es ya un vocero legitimado, atendiendo de que él también se ha prestado a estos actos de hostilización para perturbar el trabajo del equipo especial desde el puesto que cumplía. Así es. Bueno, en el día de hoy se esperaba que el doctor, a través de una muestra de desprendimiento, de dignidad hacia la institución, renunciara. Sin embargo, no lo ha hecho así, a pesar de que fue comprendido en una denuncia que se ha realizado contra Pedro Chávarri. Bien, eso solamente es parte de lo que se dijo. La entrevista duró más de 40 minutos y se habló sobre bastantes temas, pero se mencionó un especial énfasis al doctor Peña Cabrera, que está en línea con nosotros para poder responder a algunos de estos temas. Doctor, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Miguel? ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Lo primero que quería, doctor, señalarles que nosotros pensábamos, como decía al comienzo del programa, que este enfrentamiento entre facciones en el Ministerio Público era acotado básicamente entre los señores Domingo Pérez y Rafael Vela en contra del señor Chávarri. Pero hoy día vemos que el conflicto empieza a cobrar la participación de nuevos actores y uno de ellos es usted. El señor José Domingo Pérez ha dicho que lo desautoriza, que no está legitimado y que ninguna de sus declaraciones como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional tiene ya relevancia. ¿Qué tiene que decir a esto? Bueno, creo que esto viene más de atrás. Yo creo que habría que analizar un poco, eso viene inclusive de octubre más o menos del 2017. Bueno, ya realmente veo que hay una suerte de obsesión hacia mi persona de este señor Domingo Pérez, porque la entrevista donde va habla de mí y realmente con sin ningún tipo de objetividad al momento de afirmar las cosas. Pero la legitimidad lo tiene uno cuando toma las decisiones, cuando realiza las acciones, y quien habla, pero no solo yo, sino todo el equipo que trabaja conmigo en la cooperación internacional, ha hecho un trabajo muy prolijo, muy óptimo y muy profesional para que los fiscales, no solamente del equipo especial, porque todos, hay muchos fiscales otros que han requerido la cooperación internacional y que han recibido finalmente la labor que nosotros hemos realizado de una forma oportuna y eficiente. Correcto, pero cuando dice el señor Pérez que lo desautoriza y que usted no tiene legitimidad, ¿siente usted que esto es así? Por supuesto que no, él no es quien ni para desautorizarme ni para decirme quién es legítimo y quién es ilegítimo. Yo creo que tenemos que hacer un análisis y una reflexión que en los últimos tiempos se están desnaturalizando las categorías epistemológicas de la verdad y la mentira. El señor Domingo Pérez usa pura retórica. Pura retórica, es decir, únicamente palabras y carentes de toda objetividad. Y mis argumentaciones siempre están respaldadas con un grado de objetividad, con la documentación sustentatoria de la forma como nosotros hemos trabajado. Ahora, el doctor, si me permite, todo lo que se dice por parte de este señor es verdad y todo el que dice algo distinto es mentira. El doctor Pérez ha afirmado, naturalizando las cosas. El doctor Pérez ha afirmado que por un acto de respeto a la institución y de dignidad debería haber usted renunciado el día de hoy. Yo no sé de dónde saca eso él, y él no es quien para decirme si yo debo o no renunciar. Como lo dije bien en la mañana, son cuestiones que se están analizando. Yo estoy ahorita en unos días de licencia por cuestiones personales,
en los cuales cuando regrese a Lima y a la oficina veré el análisis de las cosas y tendré la forma de decidir si renuncio o no renuncio, las cosas como van. Él debería dedicarse más a realizar sus investigaciones, pero siempre cuando sale a este tipo de entrevistas lo que se dedica es a embarrar a todo el mundo y en vez de lo que está él es delegitimando la institución del Ministerio Público, porque qué dirán en otros países cuando escuchan finalmente si mejor no digo, las cosas que este señor dice cada vez que sale en la televisión o en la radio. ¿Usted está pensando en renunciar? No propiamente, a ver, como lo dije en la mañana, hay cuestiones que uno tiene que analizar porque uno tiene que ser consciente que hay una crisis ahorita en el Ministerio Público. Hay una crisis y es realmente muy delicada, entonces uno a raíz de eso pues que tiene que ir reflexionando las cosas. Eso es realmente lo que dije en la mañana. Yo todavía no he tomado esa decisión, pero el señor Domingo Pérez no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo podría decir muchas cosas que él debería hacer, pero no lo voy a hacer en esta oportunidad. Y dígame una cosa, ¿cuál es el motivo por el cual el señor Pérez pediría su renuncia? ¿Por qué es que el señor Pérez considera que usted no debe continuar? Hubo una entrevista con Milagros Leiva hace un mes y pico, en los cuales también había una acusación en contra de mi oficina, y no solamente contra mí, yo no soy solo, detrás de mí hay todo un equipo, de que no estábamos realizando con eficiencia y objetividad nuestra labor. Yo fui con documentos y todo, y pude desvirtuar y refutar todo lo que se había dicho en aquel momento. Y me di cuenta que obviamente lo que le dolió mucho es de que había sostenido a mi persona de que había llegado información de varios países, con uno de ellos de Andorra, y que la misma velocidad en una investigación no se estaba dando en el resto de investigaciones. Ahora, hablando... En otras palabras, el señor Pérez Gómez no acepta la crítica, no le gusta que le digan otra cosa y creo solamente quiere recibir aplausos y finalmente esa es la desnaturalización lo que me está se está dando indicando, doctor, es que a usted le llegó esta información y a él no, como parte del equipo de Lavajato. No. O sea, que hay información. Nosotros tenemos la obligación inmediata de que toda la información que llega la tenemos que llevar al fiscal que solicita la información. Claro. Y eso fue lo que se hizo de forma inmediata. Lo que pasa es que esta entrevista con Milagros Leiva lo que se dio cuenta es que había llegado información a Andorra de otras investigaciones. Y pareciese que no todas las investigaciones van en una misma línea de velocidad. Otra de las cosas que el señor Pérez ha dicho es que hoy está usted sometido a un proceso disciplinario a cargo de la señora Zoraida Ábalos, y esto tiene que ver con que usted le habría indicado que no pregunte por AG. No, oye, sí, pues esa es una de las leyendas urbanas del señor Domingo Pérez, que tiene también más de un proceso disciplinario en la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Lima. Por si acaso, él tiene más de una. ¿Usted en ningún momento le dijo a Domingo Pérez que no pregunte por AG? Momento. Sí, pues en ningún momento le dije. Totalmente falso. Usted, lo bueno es que es abogado. Usted es abogado, ¿no? Sí. No me estoy equivocando. A ver, pongamos un ejemplo, porque él dice en su argumentación que de las dos reuniones, desde la primera reunión fue que yo le quise decir que no pregunte por AG. A ver, es el talante de este señor Domingo Pérez. Viene la primera reunión, no recuerdo exactamente la fecha, me parece en septiembre, y luego la otra en 15 días, el doctor Víctor Cubas Villanueva me llama, me dice: Alonso, atiéndelo de nuevo. En la primera diligencia se habían dado las directivas y las instrucciones de cómo se lleva un proceso de asistencia judicial internacional. En su argumentación, en su réplica, mejor dicho, no argumentación porque no tiene ninguna prueba que lo sustente, en una primera vez le dice que no pregunte por aquí. Entonces, una persona que está queriendo ser elusivo, acto ilícito, recurre nuevamente por segunda vez a esa persona. Es como decir, la mujer que finalmente va a la casa de una persona, de un hombre, y que por una cuestión de una negociación, de una transacción, es violada. Nuevamente, ¿acude por segunda vez a esta persona? ¿Tiene coherencia? Las lógicas de la máxima de experiencia, me parece que está el doctor Tomás Gálvez con usted. Sí, aquí está. Ya, él es también profesor de Derecho, igual que yo, de Derecho Penal y Procesal Penal. Y nosotros sabemos perfectamente como abogados que la valoración de la evidencia tiene que las lógicas de la máxima de la experiencia. La persona que es sometida a una inducción de esta naturaleza no acude por segunda vez al lugar. La única excepción es que vaya a fin de hacer una intervención con control interno. Es decir, hubiera llamado a control interno, me hubiese grabado en aquel momento, y nunca lo hizo. ¿De dónde habría sacado entonces el señor Domingo Pérez esta teoría? Porque sin duda es delicado, ¿no? La sacó después de su cabeza, que obviamente de entrar a esa mentalidad va a ser esa es una empresa un poco difícil para mí, para finalmente sacarme fuera de juego.
porque él no acude a control interno, sino lo primero que hace es va donde el doctor Pablo Sánchez Velarde a decirle eso para que me saquen del puesto. O sea, lo que me está diciendo es que el señor Pérez quisiera que usted deje su puesto. Exacto, lo que hizo desde el primer momento que llegó. Y resulta más que extraña, yo entro a la cooperación internacional el 15 de enero del 2015. Esto sucede en septiembre, octubre del 2017. Pasaron más de 2 años y medio, señor David Oleca, y no tuve ningún problema con ningún fiscal, hombre, mujer, en los trámites de la cooperación internacional. Y justo llega él y empieza el problema. ¿Sabe qué? Yo en la vida no creo en las coincidencias. Bien, finalmente en la entrevista con Ávila que sostuvo el fiscal José Domingo Pérez, dijo también que pareciera que usted ha jugado durante todo este proceso en pared con el fiscal Chávarri para hostilizar y perturbar el proceso. No, yo no juego en pared con nadie. Yo me dedico a hacer mi trabajo. El tema de la cooperación internacional, a que las cosas fluyan de la mejor forma, con todos los contactos que se han logrado hacer durante tanto tiempo. Y eso puede darse tanto el doctor Pablo Sánchez como ahora el doctor Chávarri. Yo no tengo ninguna intención y propósito de obstruir, todo lo contrario, a pesar, yo dejo las cuestiones personales y me aboco con toda objetividad finalmente a ir adelante con los procesos de cooperación internacional. Este señor, como vuelvo a reiterar, su hobby, embarrar a quien finalmente se le ponga por encima o se le ponga por delante, y le han hecho creer que todo lo que dice de su boca es verdad y todo el que dice lo contrario miente. Se han desnaturalizado, por eso creo que recomiendo la lectura de Federico Salazar el día domingo del Comercio, La corrupción del aplauso. Bien, muchas gracias, doctor. Entiendo que nos va a acompañar aquí el día lunes para poder profundizar sobre... Sí, lo vemos así, sí, lo vamos a ver, porque creo que hay mucho más que desarrollar las ideas, y yo siempre soy un abogado fiscal, que tenemos que ser abogados para ser fiscales, que me gusta ir a una argumentación objetiva, documentariamente, con una sustentación adecuada, para poder finalmente acreditar una afirmación. Muy bien, lo esperamos el lunes entonces. Que tenga buenas noches. Gracias por la llamada. Gracias, hasta luego. Bien, ahora sí comenzamos a conversar con el fiscal superior Tomás Gálvez, que primero que nada, buenas noches, gracias por estar aquí y por acompañarnos durante la llamada fiscal. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que había que conversar era esto que yo le decía al señor Peña, que es que una crisis que parecía, digamos, encapsulada entre dos facciones pequeñas dentro del Ministerio Público, pequeñas pero muy poderosas y muy importantes para el país, se ha empezado a expandir y entonces han aparecido nuevos jugadores y nuevos actores en esta pugna interna en el Ministerio Público. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? No hay un alineamiento completo en hacia dónde se va. ¿Cuál es el origen del problema? Lo que pasa es que desde el primer momento que jura como fiscal de la Nación el doctor Chávarri, hubo un problema, un enfrentamiento con el doctor Pablo Sánchez y también con la doctora Zoraida. Entonces, de ahí se generó cierto divisionismo, y inclusive el doctor Domingo Pérez salió a hablar, a descalificar al fiscal de la Nación, a los fiscales supremos, y también tomando partido diciendo de que la única que estaría apta y que sería idónea para como fiscal suprema sería la doctora Zoraida. Entonces, ahora, usted no estuvo de acuerdo con eso, ¿no? Porque usted votó por Chávarri. ¿Cómo? Usted votó por Chávarri, digo. Nosotros hemos votado por unanimidad por Chávarri, por aclamación. O sea, por ejemplo, se ha dicho de que nosotros hemos apoyado a Chávarri, que hemos tratado de evitar la reelección de Pablo. Eso es absolutamente falso. La que propone al doctor Chávarri es la doctora Zoraida, y el doctor Pablo plantea que se elija por aclamación, y así fue, hemos votado todos. Entonces... Pero si es que parecía que iba a ser una transición tan poco turbulenta y pacífica, ¿qué pasó? Lo que pasa es que salió los audios del Callao, y en un audio conversaba el doctor Chávarri con el doctor Inostroza, pero hablaban cuestiones propias de la Academia de la Magistratura, ni más ni menos que eso, porque el doctor Chávarri era presidente de la Academia y Inostroza era vicepresidente. Entonces, a partir de eso, se pretendió que no jure Chávarri, ahí sí
apoyamos para que se cumpla el acuerdo de la Junta de que juramente el 20 de julio Chávarri, y al final, después de un pequeño debate, el mismo doctor Pablo Sánchez estuvo de acuerdo. Pero después de que se cuestionó, que no vino el presidente Vizcarra, el doctor Pablo Sánchez negó que haya votado él y decía que se aprobó 3-2, cuando en realidad fue 4-1. O sea, desde ahí empezó la ¿Me está cierta diciendo que el disidencia. señor Sánchez está mintiendo al país? No estoy diciendo eso, lo que él votó porque juramente Chávarri. Y votamos 3 más, 4, la única que se reservó fue la doctora Zoraida. Pero después salió toda la información, según lo que informó la prensa, el doctor Pablo habría dicho que él no ha votado porque jure. Y toda la prensa, todo se difundió el mensaje de que se había elegido o se había decidido que jure 3-2, cuando en realidad fue 4-1 y el doctor Pablo estuvo de acuerdo con eso. Pero a partir de ese momento se generaron discordias, se generaron ciertos enfrentamientos que se llevaron al extremo cuando el doctor Chávarri hace su presentación en el Congreso y critica muy frontalmente la gestión del doctor Pablo. Ahí empezó toda la bronca y hasta ahora no se ha podido resolver. Ahora, en esta bronca, como usted le ha llamado, lo que está en juego es la seguridad jurídica del país y finalmente la lucha contra la corrupción, que son cuestiones esenciales. Y el fiscal Chávarri tomó una decisión el 31 de diciembre que después ha tenido que retroceder sobre sus propios pasos, que fue poco atinada, por lo menos, ¿no? Que fue remover de sus puestos a 2 fiscales que, si bien están dentro de sus competencias jurídicas, creo que no era el momento, ni la fecha, ni el lugar, ni la forma, porque finalmente los 2 señores fiscales están trabajando. Definitivamente no fue una decisión oportuna ni pertinente. Y yo he sido el primero en señalar esa situación, aun cuando reconociendo también que es su facultad, no es del fiscal de la Nación, pero definitivamente no fue oportuno. Tanto es así que ha tenido que dar marcha atrás. ¿Y no le parece que esta marcha atrás ya implica una pérdida de posición de poder absoluta para el señor Chávarri? Porque el señor Chávarri, si bien había estado asediado por muchos fiscales, por muchas fiscalías provinciales, por muchos fiscales de menor jerarquía, él tenía de alguna manera el respaldo de la gran bancada de Fuerza Popular en el Congreso, que venía impidiendo que pase por la subcomisión, que venía impidiendo que se le levante la inmunidad, ¿no? el aforo. Sin embargo, ya la señora Keiko Fujimori, en 5 tweets publicados el día de ayer, básicamente ya dejó claro que el señor Chávarri ya no está, vamos a decir así, bajo el cuidado de Fuerza Popular. Entonces, ¿con quién está Chávarri? ¿Quiénes son sus aliados? Qué bueno que estén las cosas así, porque así puede investigarse, puede conocerse en el Congreso las denuncias que existen y esclarecerse ahí y tomarse la decisión que corresponda. Ahora, ¿quiénes son sus aliados? Obviamente no sé. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que el señor Segura, presidente de la subcomisión, pueda darle curso con mayor celeridad a la denuncia que hay en contra del señor Chávarri? Claro, porque eso ya se hubiese resuelto. En el caso, por ejemplo, a mí también me han implicado gratuitamente en algunos casos. Felizmente que está conociendo el doctor Pablo Sánchez y él le ha dado todo el impulso y prácticamente se ha descartado categóricamente que yo tenga algo que ver. Entonces, si ya se hubiese investigado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso, tal vez ya no tendríamos este problema, ya se hubiese esclarecido y ya se hubiese tomado la resolución correspondiente. ¿Y por qué cree que no ha sido así? Tal vez sea por lo que usted acaba de decir, que ha habido cierto apoyo de la fuerza política que usted ha referido, o simplemente no lo han querido hacer. Eso tendría que responderlo, en este caso, los de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Después de lo que ha pasado el 31 de diciembre y el día siguiente, ¿usted cree que el señor Chávarri, más allá de la investidura que tiene y de la capacidad jurídica que el Estado le ha conferido, tiene la legitimidad para ejercer el cargo? Mire, con todo este estado de cosas, obviamente se ha perdido en legitimidad.
porque tenemos que entender como legitimidad la aceptación de la autoridad y las decisiones de un funcionario por parte del pueblo, de la ciudadanía. Y obviamente con el rechazo que se está evidenciando en estos últimos tiempos, se ha perdido bastante en legitimidad. Eso no podemos tapar el sol con un dedo y eso es una realidad. ¿Y usted cree que Chávarri debería dar un paso al costado? Mira, eso no lo puedo yo decir. Siempre me han preguntado, pero yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque eso no es competencia de los fiscales y no es competencia de la Junta. Siempre se ha dicho, en la Junta se tiene que plantear... No, eso es competencia de lo que era el CNM, pero yo le estoy preguntando a título personal. No le estoy preguntando como fiscal supremo, le estoy preguntando al doctor Tomás Galvez. Lo que pasa es que como abogado, yo pienso dentro de las competencias jurídicas que tengo. Y no puedo exagerar en mis palabras refiriéndome a cuestiones que no son de competencia de mi función. Y por eso yo no podría pedir eso, aun cuando reconozco que se ha perdido en legitimidad. De repente no lo puede pedir, pero quizá dar un paso al costado le podría dar un poco de calma al Ministerio Público. Claro, qué duda cabe. O sea, ¿sí considera que de repente una renuncia o una salida del señor Chávarri sería un buen primer paso para empezar a reconstruir esta imagen tan mediada? Yo no hablo de renuncia ni de paso al costado, porque eso tiene que decidirlo él. Ahora, en los fiscales, particularmente en la Junta de Fiscales Supremos, nosotros podemos sugerirles, y probablemente después de que se debata, que se conozca las materias que se han solicitado para que haya la Junta, probablemente se haga alguna sugerencia, si es que la circunstancia lo amerita. Pero eso no significa nada, porque finalmente el que decide es el fiscal de la Nación y no otro. Correcto. Ahora, también hay un problema ahí, ¿no? Porque si bien ustedes pueden sugerirle, él puede decidir no dar el paso al costado, cosa que ya es rara, ¿no? Han habido miles de personas marchando hoy día en su contra en el centro de Lima, igual que el 31. Pero lo que le iba a decir es, el señor Chávarri hoy se mantiene en el poder, pero digo, si él tomase la decisión de motu propio de dejar el cargo, le vuelvo a preguntar, ¿no sería un buen primer paso para calmar? Claro que sería un buen paso, obviamente, depende de él. Él da ese paso, se aplacaría toda esta ira de la ciudadanía, eso qué duda cabe. Entonces sí se lo recomendaría. Dadas las circunstancias, tendría que recomendarlo el día que nos reunamos en la Junta. Que viene próximamente, ¿no? No se ha precisado todavía porque no ha convocado, a pesar que lo hemos solicitado. Sé que usted, la señora Ábalos y el doctor Pablo Sánchez han solicitado Junta. Sí, pero no se ha convocado para la Junta. Tal vez el doctor Chávarri ha considerado de que como ya la urgencia desapareció porque se resolvió el problema de José Domingo y de Vela, entonces considera que la cuestión es más tranquila y por eso se está tomando su tiempo, pero aún no ha sido convocada. ¿Y usted cree que debe convocarla cuando antes? Claro, sí, lo he solicitado, y es más, lo he reiterado. ¿Y no será que el señor Chávarri no la está convocando porque sabe lo que le van a sugerir ustedes? No creo que sea. Bueno, los doctores Pablo y Zoraida, ellos le solicitaron que dé un paso al costado desde probablemente de agosto, septiembre. Y él contestó, bueno, eso lo voy a evaluar en su momento y ya yo les pasaré la voz cuando tomo esa decisión. Eso es lo que dijo textualmente. Entonces, no es ninguna novedad pues que ellos estén pidiendo, ¿no es cierto? Ahora, yo tendría que evaluar definitivamente si apoyo una postura en ese sentido y ya lo estaré haciendo saber el día de la Junta. Ahora, el Ministerio Público ha recibido críticas muy duras, especialmente quien lo encabeza, el señor Chávarri, por parte del presidente de la República. E incluso ha decidido presentar un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público. ¿Cómo han tomado esto dentro de la Fiscalía? Nosotros, cada uno habla a título personal. Particularmente yo con toda tranquilidad, porque sé que un proyecto de ese sentido no sería aplicable, porque es absolutamente inconstitucional, absolutamente, ¿eh? Y con un razonamiento elemental, porque yo escucho que constitucionalistas declaran más o menos desde una u otra perspectiva, pero la cuestión es tan sencilla que podemos entenderlo fácilmente. Mire, el artículo 146 de la Constitución, ¿qué cosa dice? El Estado garantiza a los magistrados independencia, inamovilidad y permanencia en el servicio. Y para los supremos les da prerrogativa de antejuicio. Entonces, la Constitución establece cómo sacas, cómo retiras
a un fiscal supremo y a un juez supremo del cargo. Lo establece. Y hay 3 formas en las que se puede retirar: atribuyendo responsabilidad política, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, que está debidamente previsto en la Constitución. Si se trata de responsabilidad política, a través de la infracción constitucional, artículos 100, 99 y 100 de la Constitución, lo sacas. Si es delito, responsabilidad penal, con el artículo 100, lo sacas. Y si es responsabilidad administrativa, con el artículo 154, numeral 3, que le otorga al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora será Junta, ¿no es cierto?, por infracción administrativa, lo sacas. Entonces, la Constitución ha establecido categóricamente y en forma expresa y sin una mínima duda cómo puede sacar a un juez y a un fiscal Ahora, supremo. hay que también, pero si sí, me permites concluir esto, establece cómo. No hay otra forma. Entonces, cualquier otra forma de sacar a un fiscal supremo sería inconstitucional. Y como esa ley sería inconstitucional, nosotros incluso tendríamos la posibilidad de resistirnos a cumplir esa norma porque es inconstitucional. Y todos tenemos el derecho y el deber de defender la Constitución. Nosotros mismos tendríamos que oponernos a esa ley. Y de ser el caso, pues, interponer las acciones de garantía correspondientes, acción de amparo, etcétera, con la medida cautelar. Y yo le aseguro que eso no se va a poder aplicar. Ese es un engaña, muchachos, en este momento. Es una presión para que renuncie Chávarri. Pero yo creo que eso no es necesario, porque nosotros podemos sugerirle y tal vez podamos convencerlo y él pueda renunciar. Entonces, ¿usted cree que es menos lesivo para el país y menos enervante para la opinión pública que sean ustedes los que se encarguen de sugerirle al señor Chávarri que dé un paso al costado y que se aleje de sus funciones a que el poder, que el poder ejecutivo intervenga? Una solución interna siempre va a ser la ideal, porque de fuera es traumática. Pero no solo eso, sino que acá sería abiertamente inconstitucional. Nosotros tendríamos el derecho de incumplir esa norma, y vamos a ver cómo se puede hacer cumplir, ¿no es cierto?, de incumplir esa norma porque es abiertamente inconstitucional. Son 3 formas constitucionales de sacar a un le quería decir en ese momento, es importante saber que esas 3 formas de las que usted habla serían hoy mucho más viables si tuviésemos un CNM funcionando, ¿no? Porque ya se va a instalar la Junta, claro, pero estamos en una especie de limbo en donde el señor Chávarri ha terminado por motivos ajenos a su voluntad, por lo que ha pasado alrededor suyo, en una especie de trono del que nadie lo puede sacar. Es que así, esas son las garantías, justamente los mecanismos democráticos, pues. Porque si por cualquier cosa y cualquiera lo puede sacar, entonces, yo no le digo por cualquier cosa. La democracia, y usted lo sabe muy bien, doctor, tiene pesos y contrapesos. Al presidente de la República se le puede sacar, a cualquier congresista se le puede sacar, lo hemos visto con Kenny Fujimori, lo hemos visto con Pedro Pablo Kuczynski, que terminó renunciando. A cualquier ministro se le puede sacar. Así funciona la República. Con los mecanismos establecidos en la Constitución. Pero hay un hueco, pues, porque no hay CNM. No, justamente, pero está el Congreso. Y además, el hecho que en algún momento se presente un vacío, como en este caso, no significa que tienes que patear la Constitución. De todas maneras, lo que tienes que acelerar las cosas para que haya de inmediato la Junta y se someta al procedimiento correspondiente, porque tienes que sacar a un fiscal y un juez supremo con un procedimiento. De acuerdo. ¿Por qué? Porque mire, dice, se garantiza su permanencia en el servicio mientras observe conducta e idoneidad propias de su función. Entonces, si es impropia, lo sacas. ¿Cómo? Previo procedimiento. No a través de una ley que diga se van todos. ¿Por qué? Porque se me ocurre o porque yo le inventé cargos para decir que tiene cargos y por eso lo saco. Porque particularmente en el caso mío, a mí me han inventado cargos. Ahora, por ejemplo, escuché que uno de los fiscales que decía, no, pero Gálvez está cuestionado. Estoy cuestionado con lo que me han inventado. Y con lo que me han inventado quieren descalificarme. ¿Qué le han inventado? Por ejemplo, ¿se recuerda eso de los libritos? Ese es el mayor ataque, la imputación más grave que me hacen. Y eso de los libritos, ¿en qué consiste? Cuando el doctor Inostroza sacó la casación esta que se cuestionó enormemente, ¿no es cierto? Y nosotros desde la Fiscalía gestionamos el pleno casatorio y yo fui quien sustenté la posición del Ministerio Público y convencimos a los vocales con nuestra posición y descartaron la posición de Inostroza. ¿Pero qué pasó?
la sentencia no fue redactada de la mejor manera y había por ahí algunos vacíos. Entonces, ¿qué hice yo? Convoqué a Inostroza y a Aldo Figueroa, que eran los que sostenían el contenido de esa casación, y a otros abogados y fiscales especialistas en el tema para sacar este trabajo. Y cuando salió del trabajo, hicimos un debate en la Escuela del Ministerio Público, que lo dispuso el doctor Pablo Sánchez, con la resolución correspondiente, en donde autoriza el debate. Y acá tienen el brochure del debate. Se hizo más o menos para 5.000 personas, pero ¿qué sucede? El debate era particularmente entre mi persona y Inostroza y Aldo, que sostenían la otra posición. Entonces, el debate era el 4 de junio, y yo el 1 de junio lo llamo, y obviamente también ahí vamos a presentar el libro, porque acá estaban todos los trabajos de todos los especialistas que los había convocado. Entonces, viernes, 4 de la tarde, 5 de la tarde creo, lo llamo a Inostroza y le digo, no vayas a fallar, el lunes a las 4 de la tarde es nuestro debate. Y ahí, no, pásale la voz, Aldito, le digo en esos términos. Ya me dijo, no hay problema, perfecto. Y después obviamente él tenía que tener el libro, la editorial, a todos los que escribimos, nos da 3, 4 libros. Entonces yo le pregunto, ¿ya te entregaron tus libritos? No, todavía. Me dice, no hay problema, el lunes te entregan, le digo, porque iba a estar la gente de la editorial. Esa fue toda la conversación. Y después, ¿qué salió? Libritos Gálvez. Esto se difundió por toda la prensa, incluso a mi esposa, que también ella estaba en la organización criminal, por hacer ese trabajo para la fiscalía, por hacer un trabajo sacrificado para esclarecer los casos. Bien clara su posición. ¿Qué cosa me dijeron? No, Libritos Gálvez, él está recibiendo plata, y esa es la mayor acusación que tengo, y por eso me descalifican. Incluso parece que José Domingo ha dicho no, que él está en los cuellos blancos, así es que él está descalificado. Por cosas así me han descalificado. O sea, me inventan las cosas y luego me descalifican. José Domingo Pérez ha dicho que usted es parte de los cuellos blancos y que por eso no estaría calificado. Claro, por cosas como esto. Por esto. Y usted frente a eso se mantiene en su posición y cree además que el proyecto del presidente, para terminar, es abiertamente inconstitucional. Abiertamente inconstitucional. O sea, ¿sabe qué? Resulta inaplicable. O sea, eso no se va a poder aplicar, porque si sale la ley o si se empieza ya a debatir en las comisiones, porque yo no creo que pase pues de frente una ley donde se discuten cuestiones constitucionales, que pase sin dictamen. O sea, ese es un total disparate. Entonces, ¿qué sucede? Si empiezan a debatirse, en esas condiciones nomás ya, particularmente mi persona, interpongo una acción de amparo solicitando una cautelar para que esa ley no se me aplique, porque es abiertamente inconstitucional. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted. A nosotros nos toca hacer un corte comercial y regresamos con los congresistas Roberto Vieira y Hernando Ceballos. No se muevan. Bienvenidos de vuelta, esto es Contacto, son las 11:35 de la noche y ya nos acompañan los congresistas Hernando Ceballos y Roberto Vieira, uno es Frente Amplio y el otro es Independiente, para hablar un poco de todos los temas que han estado sucediendo, sobre todo en el Ministerio Público. No sé si han escuchado la entrevista que acabamos de hacerle al señor Peña Cabrera y luego al doctor Gálvez. Entonces, si pudieron escuchar a Mávila con el fiscal José Domingo Pérez, que ha sido un poco más temprano. Se han dicho cosas bien graves y la crisis en el Poder Judicial está agudizándose al punto que el presidente ha presentado un proyecto de ley que pretende intervenir la Fiscalía. El Ministerio Público. Sí, lo que quería preguntarles es, ¿ustedes se sienten primero en la facultad? Porque muchos constitucionalistas han puesto en telejuicio la facultad del Congreso de hacer eso a través de una ley, de una intervención de esa naturaleza. Y segundo, ¿creen que es la salida adecuada? ¿Y dónde? Bueno, yo creo que hay una innegable crisis en el país. Yo vengo de la marcha de hace un par de horas, ha sido una marcha multitudinaria donde el pueblo ha expresado claramente su indignación por un ministerio público que cada vez, la verdad, pierde más autoridad.
Y este tema es un tema que ya el Congreso debió haberlo previsto hace largos meses. De hecho, hay un proyecto de ley que ha presentado mi bancada desde el mes de agosto para declarar en emergencia el Ministerio Público. Lo que pasa es que el Congreso, muy lento de reflejos y interesadamente alejado de las necesidades nacionales, lo que ha hecho es retrasar cualquier decisión que signifique transparentar la situación en el Ministerio Público. Y estas son las consecuencias, ¿no? Que el presidente se suba a la cresta de la ola de la indignación popular y presente un proyecto que puede ser discutible desde el punto de vista estrictamente constitucional, pero que la gente entiende de que si el Congreso no actúa, de alguna manera se tienen que normalizar las cosas en el Ministerio Público. No se puede permitir tanta impunidad. Pero ¿no le parece, congresista, que abrir esa puerta es abrir una caja de Pandora bien peligrosa? Yo creo que la caja de Pandora ya está abierta, Mijail. Yo creo que definitivamente en este país se han perdido los referentes éticos. ¿Cómo podemos tener como presidente de la Junta de Fiscales, de fiscal de la Nación, al señor Chávarri? Ya a estas alturas, pues esto ya es el colmo. Una persona que a 4 horas de Año Nuevo plantea lo que planteó, ¿no? Es decir, de manera francamente vergonzosa, patética, ¿no? Entonces, aquí se tienen que tomar decisiones. ¿Usted apoyaría entonces el proyecto de ley? Yo apoyaría que se declare en emergencia el Ministerio Público, por supuesto. Ahora, yo creo que efectivamente hay que hacerle algunas modificaciones porque tiene algunos temas que colisionan efectivamente con la autonomía del Ministerio Público. Pero se tienen que tomar decisiones. Y una decisión inicial se tiene que tomar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es avanzar rápidamente en este proceso para que el señor Chávarri salga del Ministerio Público. Ahora, para escuchar al congresista Vieira, una cosa es apoyar la intervención al Ministerio Público y otra es apoyar el proyecto de ley que se ha enviado, porque muchos constitucionalistas han hecho críticas muy duras al proyecto en sí, que está mal redactado, que tiene muchos vacíos y que en todo caso es inconstitucional por donde se le vea. A ver, hay dos... Entonces, ¿de pronto se apoya el proyecto o la idea? No, yo apoyo la idea. Ahora, el proyecto, hay más de un proyecto en el Congreso. Está el proyecto que ha presentado el presidente Vizcarra, pero en el Congreso hay otro proyecto, que es el proyecto del Frente Amplio, que es muy parecido a este. Pero con respecto al de Vizcarra primero... Sí, bueno, el tema es el siguiente. Se puede tomar dos decisiones, o aprobar este proyecto de entrada y considerar que no colisiona con la Constitución, que hay un concepto unitario, digamos, del país, donde no puede haber un Ministerio Público que haga lo que le dé la gana, amparado en algunas normas que no son muy específicas, o se puede seguir el camino de la modificación constitucional. Esto significaría 2/3 del Congreso, para que la gente entienda, durante 2 legislaturas seguidas se puede adelantar la otra legislatura. Este es un camino, pero para eso se necesitarían 2/3 de los congresistas. Son 88 votos. ¿No? 87 votos apoyando este proyecto de modificación constitucional. La otra es que con mayoría absoluta, 66 votos, se apruebe y se vaya a un referéndum. Este es un camino. La otra cosa es modificarlo e interpretarlo, ¿no? En el sentido de sacar a Chávarri, sacar a una parte de los fiscales supremos, pero no a todos, y lo cual sí entraríamos en un terreno absolutamente discutible de respecto a las normas constitucionales, porque el Tribunal Constitucional puede objetarlo. Esto es verdad. Ahora, entonces es un riesgo. El presidente ha dicho que si no se aprueba esto, él haría con cuestión de confianza de nuevo en el Congreso y cerraría el Congreso de la República. Incluso el congresista del Castillo ha respondido ya diciendo que él prefiere que se cierre el Congreso porque es constitucional a hacer esta concesión que sería inconstitucional. No, yo creo que aquí hay dos cosas. En primer lugar, hay un tema ético, moral, que es real. O sea, acá nosotros no podemos entramparnos en ¿es exactamente constitucional o no es exactamente constitucional el tema? En un tema de interpretación. Yo puedo decir de que la declaratoria de emergencia por parte del Congreso al Ministerio Público es absolutamente necesaria. El camino de declarar la emergencia solo con este proyecto de ley sí es discutible, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesita el país? Porque uno puede decir, esto colisiona con la Constitución, vamos a discutir si realmente tenemos que esperar a hacer una modificación constitucional o podemos actuar directamente con este proyecto de ley. Este es un tema absolutamente discutible y que efectivamente hay muchos constitucionalistas que lo objetan. Pero el otro camino, en lo que
la calle quiere, en primer lugar, que el señor Chávarri se vaya. Y esto sí lo puede hacer el Congreso y lo puede hacer rápidamente. Levantando... Y lo puede hacer rápidamente. A su comisión. Por supuesto. Ahora, congresista Vieira, básicamente, gracias por venir. Las mismas preguntas. Yo sí estoy en desacuerdo en la intromisión política dentro del sistema de justicia. Creo que hemos tenido experiencias en los 90, hemos tenido experiencias también en los 80, hemos tenido experiencias no solamente a nivel nacional e internacional. ¿No me parece democrático? No me parece democrático. El proyecto de ley colisiona con la Constitución. El sistema del Ministerio Público está en emergencia, pero también está en emergencia todo el sistema en general, porque no estaba preparada para la corrupción más grande, para la estafa más grande que ha significado Odebrecht para el Perú. Tremenda estafa. Pero ahora la intromisión política de querer sacar o culpar de todas las desgracias al fiscal de la nación es solamente ver pues no ver todo el bosque, sino ver el árbol, ¿no? Sí, desde mi punto de vista. Pero desde su punto de vista también, entonces el presidente Vizcarra estaría presentando un proyecto de ley que no responde a los cánones constitucionales. Por supuesto que no. Y desde el Congreso, ahora que la bancada de Fuerza Popular parece que se va a escindir más, no habría ya la capacidad de hacer la presión suficiente para que en la comisión en la subcomisión de acusaciones se empiece el proceso para levantar porque Keiko Fujimori con esos 5 tweets más o menos que ya le quitó la alfombra, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que el problema de Chávarri ha sido que ha perdido el liderazgo, tomó una decisión pésima, no puede sacar a 2 fiscales que están llevando, por un lado, bien las cosas con el tema de Lavallato, pero por el otro lado también queda la duda del tema de este acuerdo con Odebrecht, que la verdad que no se sabe qué es lo que se está negociando. Ha trascendido de que están pidiendo pues una indemnización de 180 millones, que es ridículo para todo el robo que nos han ocasionado y todo el daño en competitividad, en productividad, en desarrollo para el país, y todo esta inestabilidad política que ha generado una estafa tan grande que ha sufrido nuestro país, y que han estado de cómplices pues presidentes, funcionarios y mucha gente implicada, ¿no? Congresistas, etcétera. Ahora, el otro tema que es bien importante es que el Congreso hoy tiene la posibilidad de evitar que el presidente continúe con este proyecto de ley. Pero, ¿usted cree que la voluntad política que Keiko Fujimori ha manifestado en estos tweets se va a traducir en la bancada? Porque hoy he escuchado y he leído algunos tweets de la bancada que han tomado otra decisión, ¿no? Y parece que no están de acuerdo. No están de acuerdo. Lo que pasa es que ellos quieren de que vaya por las comisiones pertinentes para, al final van a llegar a la misma conclusión que ya tenemos todos, de que este proyecto es anticonstitucional. Entonces hay que decirles las cosas claras, este proyecto aprobarlo sería una locura. Y como bien ha dicho el fiscal supremo que ha estado hace un momento, ellos no lo van a acatar y van a recurrir también al Tribunal Constitucional y van a utilizar sus acciones de garantía, que son legítimas. Entonces, si las cosas las vamos a hacer, hay que hacerlas bien. Pero en estos momentos, la intromisión política es lo peor que puede haber en el sistema de justicia. Yo le preguntaba por la caja de Pandora hace un momento, congresista Ceballos, porque cuando... Yo aquí no estoy negando que haya una crisis total en el Ministerio Público y que buena parte de la responsabilidad de la crisis la tenga el señor Chávarri con decisiones como las que ha tomado y con acciones como las que ha tomado antes. Pero sí me parece importante entender que cuando digo lo de la caja de Pandora me refiero a que esto es darle la llave al Poder Ejecutivo básicamente para intervenir cualquier institución autónoma del Estado sin ningún freno. Bueno, yo creo... Y eso me parece muy peligroso. Yo creo que el tema es el siguiente. El tema es que es innegable la crisis en el Ministerio Público. O sea, yo no creo que sea... Bueno, sabes que ahora tú puedes hacer lo que te da la gana. El tema, yo creo, es si nos estamos ajustando estrictamente a la norma constitucional o no. Si esta ley significa o no, efectivamente, una injerencia en el Ministerio Público. Y yo creo que sí significa una injerencia. ¿Que es necesario? Es necesario. Pero ahora... ¿esto va a generar una vulneración constitucional? Yo creo que sí. Ahora, por eso yo señalaba 2 cosas concretas. La primera... Pero antes de ese apunte, esta crisis en el Poder Judicial, en el Ministerio Público,
no es nueva. Lo que pasa es que claro. estos audios ya han permitido que todo el mundo impúdicamente Ah, no, por escuche, supuesto, claro. digamos, los pormenores de lo que sucedía, pero esto viene hace tiempo. Entonces, a Vizcarra ha tenido la mala suerte de que le ha caído el pato cuando él ha estado gobernando, o la buena suerte. O la buena suerte, porque yo creo que se ha subido a la ola frente a un perfecto. Congreso que está Entonces, contra la pared, ¿no? Lo que ahí yo le decía es, no es más bien peligroso en una situación como esa, tan atípica, Yo creo que lo que darle tiene más que, poder al presidente. Yo creo que no le daríamos más poder. Lo que estamos abriendo, si nosotros pensamos de que este proyecto de ley es absolutamente constitucional, la posibilidad que el día de mañana presenten una demanda constitucional y el TC nos enmiende la plana. Eso puede pasar. Pero más el inestabilidad para el país. Pero el tema es otro, fíjate, porque lo que dice Mijail es muy importante. El problema no empieza ahora. El problema viene de mucho más atrás. No, el problema de que somos república. Tiene que ver con la propia... de problemas de corrupción, impunidad, que hasta ahora no nos estamos rigiendo por una constitución que es la del 93, Exacto. donde el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen una determinada estructura que la práctica nos está demostrando que hay que revisarla, evidentemente. Porque esto de que 5 fiscales no puedan nombrar al fiscal de la Nación y ahí nadie pueda tocarlo, ¿no? Que tengamos un Ministerio Público y un Poder Judicial por 18 jueces supremos y que nadie lo puede tocar. Pero el congresista hay que revisar, ¿no? que es importante, que es que no es democrático Claro que no. y no respeta a la propia Constitución, y la Constitución tiene mecanismos de enmienda que ustedes los congresistas tienen a su disposición para enmendar, Ese es, ¿no? claro. Entonces el camino Tiene mecanismos de enmienda sumamente limitados, como nosotros analizamos, por ejemplo, en este caso, sí. que nosotros necesitaríamos que el señor Chávarri se fuera inmediatamente a la casa. Porque la verdad que debería irse inmediatamente a la casa. Y sin embargo, está en el Ministerio Público el tiempo que quiere, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que tenemos una Constitución que nos genera una serie de limitaciones, que tiene un Estado absolutamente sometido si usted a revisa, formas... a partir del artículo 200 de la Constitución, va a encontrar que tienen a su disposición mecanismos para cambiar la Constitución, 2 legislaturas continuas, y adelantando la legislatura se puede hacer en un mes. El problema está en que no hay consenso en el Congreso. No, pero por supuesto, pues, pero nosotros... Pero ese es otro tema. Pero la Constitución lo que permite es abre la puerta a la posibilidad de que puedas modificar parcial o totalmente la Constitución, ¿no? Y eso está claro que existe. Pero lo que tenemos que analizar es si de verdad necesitamos mantener esta Constitución o la tenemos que modificar. Y hay un tema que me preocupa, que lo señaló el congresista Vieira, es en relación con el acuerdo con Odebrecht, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa que es corrupta se pueda celebrar un contrato que le permite seguir contratando con el Estado y además que tenga una reparación civil que no se ajusta realmente al daño que ha generado? Exactamente. Pero lo cierto es que ahora es verdad. Por eso tenemos que revisar todo, incluso tenemos que revisar lo que el Estado realmente le da a empresas corruptas. Y es peligroso para los propios fiscales. Pero hay un tema... Si Odebrecht ha comprado presidentes, ha comprado funcionarios, el día de mañana, de repente, a la hora que se transparente el acuerdo, cuando ya está firmado y sacramentado, nos vamos a dar cuenta, oye, mira esta gran burla para todos los peruanos. No, pero y al final... ¿Está diciendo la diferencia que de repente compró un fiscal? Lo que estoy diciendo es que lo mejor es transparentar para que mañana no responsabilicen a los fiscales que están haciendo bien su Pero hay un tema de fondo y que yo estoy seguro que están negociando bien. Toda esta crisis... Perdóname, hay un tema de fondo que toda esta crisis además ha evidenciado, porque además se ha postergado la firma del contrato. Ya no va a ser el 11, va a ser más allá. No, se ha postergado. Pero el tema, vale la pena terminar la idea. Pero el tema acá es que a estas alturas del partido necesitamos saber realmente qué ha pasado y tener la información. Ahora no podemos decir, ¿sabes qué? Como no queremos esta cantidad de dinero como reparación de Odebrecht, entonces vamos a abortar el contrato y no nos vamos a enterar de manera inmediata, que es lo que pide el país, porque además... aquí se anuncia, no tenemos la versión oficial, de que habrían parlamentarios metidos en todo este tema y el país quiere conocer la verdad. Ahora, esto nos lleva a la necesidad de revisar cuál es nuestra relación con las empresas nacionales del Estado, empresas nacionales o internacionales, que es absolutamente desventajoso para el Estado. Hay un tema. Iba al Congreso a ir a hacer un apunte con respecto al movimiento de la fecha, que creo que es importante. Eso ha sido simplemente por el cambio de mando.
están habiendo cambios, recién asumido el presidente Jair Bolsonaro, obviamente el ministro de Justicia, y están haciendo modificaciones, y eso de repente pueda llevar a una demora de unos días. Pero no ha sido por la crisis, no ha sido, por favor, no ha sido por esta crisis, eso es un pretexto. No, pero eso es un pretexto. ¿Usted cree que a Brasil qué le interesa si va el fiscal A, B, C, D, si supuestamente ya hay un acuerdo? Se trata de Odebrecht. Y ahí lo ha señalado el propio fiscal Vela, que estos cambios han generado un retraso en los acuerdos con Odebrecht. Yo creo que lo que tenemos que pedir es o ver la posibilidad legal de transparentar el tema. Los peruanos necesitamos saber cuál es la negociación, qué va a pagar Odebrecht de todo este robo de 50.000 millones que le ha costado a todos los peruanos, por ejemplo, todas estas obras sobrevaloradas. En 16.000 millones todos los años a empresas sin saber cuánto reinvierten en el país y cuánto pagan de impuesto a la renta, ¿no? Porque ni siquiera eso se sabe, y sin embargo sí se les exonera 16.000 millones, 6.000 millones a las mineras, y tampoco sabemos ni a quiénes. No, pero ahorita estamos hablando del tema de Odebrecht, son 50.000 millones. Lo que quiero decir en es que obras, la solamente relación Odebrecht del país y de corrupción se calcula que de esos 50.000 es han sido 15.000. absolutamente permisiva para las grandes empresas y lesiva para el país. Y este tipo de ejemplos, como el de Odebrecht, que no nos gusta ahora a nadie, porque ¿a quién nos va a gustar seguir trabajando en el Perú? ¿A quién nos va a gustar que siga trabajando en el país esta empresa? Efectivamente, ¿no? Pero no solamente Odebrecht. Ayer escuché a un colega decir, no, ya nadie va a querer trabajar con ellos, por favor. Ninguna empresa en el Perú está a la altura del background que tiene pues Odebrecht. Enojo, ¿no? Exactamente, o sea, no le vas a ganar nunca, definitivamente. Pero nosotros debemos, por un tema moral, por un tema de honestidad y por querernos como peruanos, en otras palabras, meterles una patada y que nunca más regresen. Oye, además, con mucha solvencia se puede promover la venida de empresas de otros países. Exactamente. Eso es muy rápido. Pero dejarlos acá van a seguir ganando porque con ese background es la constructora más grande de América Latina. Por favor. No, una cosa, efectivamente, una cosa es cómo nosotros negociamos y tan desfavorablemente para el Estado, porque no solamente es que dejamos negociar a Odebrecht, sino a todas las empresas peruanas que han estado en la coima, también la dejamos seguir contratando. De hecho, en este país, mientras no te condenen, las empresas siguen contratando por el Estado. Lo increíble es que nunca se les embargó ni se congeló sus cuentas ni nada, ¿no? Todas las facilidades que se le ha dado a Odebrecht. O sea, le hemos permitido que pongan a buen recaudo el dinero que le han robado a los peruanos, y en estos momentos, ¿cómo vamos a negociar en esas condiciones? Ya para ellos es mucho más fácil pues condicionar al Perú. Así es. Pero si nosotros lo hubiéramos retenido, hemos perdido la palanca. Exactamente. Si nosotros hubiéramos cautelado sus activos, inmediatamente nosotros hubiéramos puesto condiciones y no ellos. Pero lo que queremos saber todos los peruanos es, porque este tema de Odebrecht además no empieza hace 1 o 2 años, qué gobernantes y qué funcionarios y qué parlamentarios por supuesto, se dejaron coimear por esta empresa. Pero eso se va a saber, bueno, ahora ya no va a ser el 11, ¿no? Pero empiezan los interrogatorios. Claro, pero para eso hay que seguir el contrato. Pero el fiscal Vela, creo que en traidores, este asunto ha puesto un poco de calma, diciendo que se ha movido las fechas, pero que va a ser es por el una nuevo diferencia mandato. breve. Es por el nuevo mandato, pero no es por ese tema. No importa, bueno, no es el tema. En realidad puede ser una mezcla de las dos. Está bien. Pero lo que ha dicho es que va a ser, o sea, que no es que se va a dilatar 3, 4 meses, sino que va a tratar de que sea muy pronto. Entonces, una vez que eso suceda, pues conoceremos toda la información. Claro, que usted es lo que esperamos, ¿no? dice. Ahora, ¿tendría algún argumento la Fiscalía para mantener en reserva el acuerdo hasta que esté cerrado? Bueno, creo que legalmente tienen un respaldo, ¿no? De mantener la reserva, pero habría que buscar un mecanismo, yo creo que del Congreso de la República, porque necesitamos, antes que se suscriba, necesitamos saber qué es lo que se va a firmar. El daño que le han hecho a Perú es irreparable. Estamos hablando de cuántos millones, más de 3.000 o 4.000 millones de dólares en sobrevaloración. Y aparte todo el daño en competitividad, productividad y todo lo que le ha quitado al país. Y a todas esas empresas del sur que han quebrado, ¿no? Las pobres empresas que han quedado impagas. Ahora, más allá del asunto de si Odebrecht sigue trabajando en el Perú, ¿a usted le parece que el trabajo de Domingo Pérez y del fiscal Rafael Vela viene siendo bueno? Ha sido bueno, sigue siendo bueno,
pero les pediría que no hagan política, porque también ha habido mucha mezcla con estas declaraciones públicas que han estado haciendo abiertamente. Yo creo que así como en la justicia no debe existir la intromisión política, ellos deben de abocarse a no hacer política también y mantenerse dentro de los cánones como fiscales y obviamente a los que son jueces, ¿no? ¿Usted comparte esa idea? No, yo no la comparto. Primero, yo creo que la Fiscalía y el Poder Judicial no tienen que ser pues unos cotos cerrados, casi unas órdenes religiosas donde nada se transparente, ¿no? La gente no sabe ni al final, cuando le resuelven un caso, una sentencia, nadie sabe ni siquiera cuáles fueron los elementos que realmente evaluaron. Pero la ley los ampara. Aquí hay una crisis muy seria y tiene connotaciones políticas. Ahora, ellos están hablando no de temas que tengan que ver con un caso específico, están hablando de la situación política del Ministerio Público y que no ha empezado esta crisis con ellos, ¿no? Ahora, si Domingo Pérez es demasiado mediático o no es muy mediático, ese es un tema de otra interpretación. Pero que ellos tienen derecho a expresar su opinión. No, por supuesto. De si el Ministerio Público está cerca realmente a lo que el país espera o no, es importante que lo digan. Pero con respecto a lo que ha dicho el congresista Vieira de la sobreexposición, bueno, en Estados Unidos por lo menos los fiscales y los jueces tienen una doctrina que creo que es muy saludable, ¿no? Que es mi sentencia habla por mí y mi acusación habla por mí. Yo no tengo por qué dar explicaciones. Ahora, evidentemente es un sistema diferente que el nuestro. Pero ¿le parece que no han llegado a ser políticos? No, pero es que ellos no están hablando sobre sentencias, ellos no están explicando cosas que necesitan la reserva adecuada, ¿no? O sea, uno puede criticar el perfil y el estilo de Domingo Pérez, o no, o gustarle el estilo. A la gente le gusta. Pero el tema, a la gente le gusta, pero el tema de lo raro que el acuerdo de Odebrecht lo tienen bajo 20 llaves, pero sobre los temas de caso de García, de Keiko, de Humala, Toledo salía, pero por todos lados, ¿no? Se filtraba la información. Pero el tema de fondo, si eso no es política, ¿qué es aquí entonces? Había una clara intención de petardear aquí todo el proceso que se viene siguiendo con Odebrecht por parte del fiscal de la Nación. Ese es el tema de fondo, ¿no? Ahora, ellos han salido a decir, señores, la salida nuestra no es porque seamos Domingo Pérez y Vela, es porque acá está la intención de parte del señor Chávarri de frenar esta investigación. Ahora termina, creo que la respuesta que me va a dar es obvia. ¿Debería renunciar Pedro Chávarri? Debería estar en la cárcel Pedro Chávarri. Su madre. ¿Debería renunciar? Debería renunciar y su tema debido proceso. Correcto. Muchas gracias a los dos. Ha sido un gusto tenernos en la mesa. Ha estado muy interesante el debate, señores. Ha sido un gusto acompañarnos de nuevo. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao.